Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal, en esta oportunidad desde el subterráneo de Quileo Forestal, gracias a los fuegos artificiales del triunfo de la U. En esta oportunidad está con nosotros Daniel Olave, Manuel Ojeda y Carlos Reyes, el presentador, para hablar de Cochrane versus Chilton. Lo pronuncié bien. Eso es lo que tú crees. Un nuevo libro de Gilberto Villarroel, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo es el entrecejo y también cómo se hizo la edición, que es lo más importante. Los dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Cómo se dice el nombre de la criatura? Es algo que vamos a develar esta noche acá en las mazmorras de Quileo Forestal, ¿no? Adecuado para comenzar con el libro de Gilberto Villarroel, pero antes yo quiero leer una breve carta de varias páginas, no, de solo una página, que nos envió Gilberto desde Francia, especialmente para esta tarde. Dice: hola, les escribo desde París. Actualmente estamos con 6 horas de diferencia, así que cuando ustedes estén comenzando la charla, yo estaré cerrando transmisiones para ir a descansar a mis aposentos, a eso de la 1 de la mañana, hora mía, aunque hay días en que me acuesto un poco más tarde. El autor ya revela parte de su secreto, ¿no? Les envío este mensaje a través de Carlos Reyes, escritor, comunicador y amigo con quien tuve la suerte de ir al Festival Internacional de la BD de Angoulême a comienzos de este año a mostrar nuestros cómics. También estuvo ahí la guionista y antropóloga Bernardita Ojeda Labourdet, querida amiga a quien le entregué en 2016 la tremenda responsabilidad de ser la primera lectora de mi novela. Esperé varios meses, pacientemente, hasta que ella tuviese tiempo para leer todo el libro y llegar hasta la última página para conocer su opinión. Escribir, como todos ustedes saben, es un acto muy solitario. Y aunque uno lo deje todo en el papel y moje la camiseta hasta el final, adecuado con lo que nos rodea ahora con este triunfo de la Universidad de Chile, como digo, y moje la camiseta hasta el final, llega el momento en que es imposible ser objetivo para evaluar si lo escrito es publicable o no. Bernardita me dijo que sí, y ese mismo día envié el manuscrito a las 2 editoriales más grandes de Chile. No las menciona a todas. La primera que acusó recibo fue Penguin Random House, cuya directora editorial, Melanie Josh, se comprometió a responder sí o no dentro del plazo de un mes. Cuando habían pasado apenas 22 días, los contó, me escribió para decir que el libro le había gustado y quería publicarlo. Así caí en manos de Daniel Olave, mi editor, a quien tengo la suerte de conocer desde hace muchos años, eones debía haber dicho ahí. Al único que no conozco personalmente de todo el grupo reunido hoy en la Quileo Forestal es a Félix Vega, que está ahí atrás. Aunque soy un admirador de su trabajo desde Juan Buscamares. Lo que hizo con la portada de Cochrane versus Cthulhu, como diría Neil Gaiman, no solo captura muy bien el espíritu de mi novela, sino que como ilustración es una obra de arte en sí misma. Es muy merecido que la editorial haya hecho este tiraje limitado de afiches que algunos afortunados y afortunadas podrán llevarse hoy a la casa. Por favor, guarden uno para mí, en lo posible, firmado por Félix. Yo creo que es un poco imposible eso que compro. Gracias a la editorial, a la librería, a los panelistas que asisten hoy, a Carlos, que hará de moderador, y a los lectores que participarán en este encuentro. No quiero insistir en lo emocionado que estoy con la reseña que hizo Carlos de mi libro, para que esto no sea considerado como un spoiler de la charla. Me despido con 2 noticias que quiero compartir con ustedes. La próxima semana tendré en mis manos las primeras 40 páginas traducidas al francés y corregidas de mi novela, y siento un escalofrío placentero cuando leo esta novela de capa y espada más tentáculos, ambientada en la Francia napoleónica de 1815, en la misma lengua de Balzac y de Julio Verne. Y estoy escribiendo desde julio del año pasado una página por noche de un nuevo libro, una novela ambientada en París en el año 1826, protagonizada por el marino más audaz de todos los tiempos. ¿Ya saben de quién se trata? Arturo Prat, me imagino, ¿no? Que disfruten la charla, abrazos a todos, bon soirée. Bon soirée. Es un aplauso para que nos escuchen ya. En Francia, que están atrasados, están en el 1800 y acá estamos en el 2016. Mejor. Oye, Bien, Félix, Félix, ¿quieres sentarte acá un ratito? Ahora siento acá adelante también, ¿eh? Otro más. Daniel. Carlos. Joven. Cuando te llega este texto, ¿qué pasa? ¿Qué te llamó la atención del texto? ¿Qué hace que Penguin diga, ¿sabes qué? Voy a editar este gallo que más vive en Francia, hace cómics? Esta es la primera novela que hace Gilberto. Bueno, primero hay que decir que cuando yo supe que Gilberto estaba trabajando un documental sobre Lord Cochrane, que antes de saber se ganó el fondo del Consejo Nacional de Televisión y que fue exhibido por UCB TV,
Cuando supe que estaba haciendo el documental, o sea, mucho antes de concretarlo, y que tenía el fondo, lo contacté para pensar en hacer un libro sobre Cochrane. Mira. Me parecía interesante. Yo, una de las líneas que manejo en Penguin Random House es el sello Aguilar, que es de no ficción, y me parecía muy interesante tener una biografía actualizada, novedosa, completa sobre Lord Cochrane, un personaje tan importante a nivel mundial y obviamente además ligado con la historia de Chile. Pero por distintas situaciones, el mismo trabajo que tenía que hacer él para la serie misma y todo, no se concretó. Fue un primer acercamiento. Y después tiempo después llega esta novela a la editorial a manos de Melanie, que me lo hace llegar. Y me calzaba perfecto dentro de otro sello, línea. otra colección, ¿Ya? que es el sello Suma, que es un sello que se dedica a publicar libros de literatura comercial, por así decirlo, para diferenciarlo como lo hace la industria editorial como más literaria, que en el fondo son novelas exitosas a nivel mundial. Suma hasta hace muy poco era un sello que solo editaba en Chile libros extranjeros. Estamos hablando desde novelas policiales, novela negra, novela escandinava, como está muy de moda ahora, y romántica, etc. Hay autores muy exitosos en ese sello, pero no había autores chilenos todavía. No había, te iba a preguntar justamente. ¿Se había chilenos o chilenas ahí? Eventualmente, hace un tiempo atrás, ciertas novelas que no cabían, por ejemplo, en Alfaguara, que era otro sello de la misma editorial, que era más literario, pasaban a Suma, pero no había ninguna lógica como de colección. Principalmente eran novelas extranjeras. Para un ejemplo de lo amplio del registro, pero siempre de género, Joe Hill, el autor hijo de Stephen King, las novelas en español son de la editorial Suma. Algunas Cuernos, y de hecho la última ni siquiera llegó a Chile porque no se venden mucho como se esperaría, eso, y son supuestamente bestsellers. Y entonces en algún momento nos dimos a la tarea de tratar de publicar autores que cupieran en esta línea en Chile. Y el primer experimento, que fue muy exitoso, fue Carlos Basso. El primer libro pensado para esta editorial en Chile, bajo este sello, era Código Chile, una editado novela por ti también. Editado por mí para el sello Suma, Sí. que era una novela policial pensando en repetir un poco la línea de éxitos internacionales como el Código Da Vinci, se llamaba Código Chile, no había ningún misterio, digamos, fue pensado así, la portada, todo, y gracias a el nicho que se había abierto con libros como Logia de Francisco Ortega. Y luego de Código Chile y Código América, su secuela, estaba la parte más difícil. Ya partimos, lo logramos. De hecho, el primer libro fue un bestseller, tiene más de 12.000 ejemplares, que en Chile es muchísimo. Eso es un bestseller en Chile, sobre 5.000 ejemplares ya es bestseller. Y era ampliar el sello para buscar otros autores de otros géneros que también cumplieran esta línea. Y ahí estaba perfecto. Es el cuarto libro que se saca en esta colección. Antes está La Dama de Cristal, de Elita Donoso, que es una novela New Age, así ciencia ficción y fantasía rarísima. Y van a venir este año también otras novedades. ¿Se integran autores y autoras chilenos? Así es, van a haber 2 libros más en Suma. Ahí serán sorpresas que vamos a tener este año, algunos nombres bien reconocibles. Pero esta calzada perfecto. Y era riesgoso, ya vamos entrando porque es un género. ¿Por qué? Porque es un género que en Chile no existe. Si bien uno habla de Stephen King y todo el mundo dice, literatura fantástica, vende mucho. Sí, Stephen King vende mucho, incluso en Chile, ¿cómo será? De hecho, hoy día en la lista de la tercera ranking de los más vendidos hay 2 libros de Stephen King, entre los 10 más vendidos. Pero sería, o sea, si decimos que ni Joe Hill se edita en Chile porque no vende, estamos ante un fenómeno que si bien afuera es muy potente, en Chile todavía no lo es, o no lo ha sido nunca, salvo excepciones como Stephen King. Y más encima, algo chileno dentro de ese género, de la fantasía, y además en un subgénero que es muy de moda afuera, que es, podemos hablar de la literatura smash, ¿no? Esta cosa como de mezclar género, ¿no? Donde o personajes, claro. Personajes históricos en situaciones distintas, o tomar personajes de la literatura o de la historia en situaciones fantásticas. Sí. Eso es todo un subgénero en literatura, en televisión, ¿no? Esa serie de Leonardo da Vinci, o Julio Verne. Acá están haciendo ahora de Conan Doyle con Houdini, por ejemplo. Y es muy potente, y de hecho el éxito como Orgullo, Prejuicio y Zombie, que fue impresionante, ¿no? En el mundo entero, habría un espacio, pero que en Chile es una rareza. Y sobre todo porque en términos editoriales, la fantasía todavía está ligada a la literatura infantil y juvenil. Tú sacas un libro fantástico y automáticamente dicen, esto es para jóvenes o para niños. Pero está el potencial del lado histórico, que es una investigación muy potente, y ya lo conversaremos con nuestros panelistas, de cómo él reconstruye la época napoleónica, que tiene una larga tradición en la literatura, ¿no? de navegación, de marinos, de aventura,
Y esa mezcla, porque lo fantástico es parte de, y lo introduce muy bien en un relato histórico, realista, ambientado de época, y ese potencial de histórico con lo fantástico, pero sobre todo que está muy bien escrito, fue lo que nos hizo decidirnos por publicar esto. Berna, tú fuiste la primera lectora, no se ha cansado de decirlo tanto en el libro como en la carta que nos envió ahora directamente desde... Fue la primera que quiso leerlo, pero el resto no lo pescaba. Entonces, por eso no te agradecido, digamos. Tú fuiste la primera lectora. Yo mencionaba el otro día, y se lo comentaba al propio Gilberto por internet, que yo consideraba que era una novela pulp, a mi gusto. Sí. Porque mezcla todos esos elementos, ¿no? Pues, ¿qué tiene esta novela de interesante para los que no lo han leído, por ejemplo, para ti? Tiene justamente lo que decía Daniel, mezcla dos tradiciones literarias súper interesantes que en Chile no había pasado, creo que es como un lugar común decir, es la primera novela chilena de vampiros, es la primera novela chilena, esta realmente es la primera novela chilena donde se mezcla un personaje histórico con, en este caso, la mitología lovecraftiana. Y lo interesante es que para la gente que en Chile gusta mucho el género histórico, hay gente que es muy fan, hay gente que sabe mucho. El género histórico está muy bien hecho, está muy bien documentado, es muy interesante de leer, no es ni datos sacados de Wikipedia, ni es digresiones larguísimas y lateras sobre algún tipo de hecho histórico, sino que realmente está integrada en la narración, y además es muy respetuoso de la mitología lovecraftiana, que en Chile también gusta mucho, la gente es muy fan de Lovecraft, entonces es respetuoso con esas dos corrientes, arma algo nuevo, y rescata esta figura de este héroe real, que como fue Cochrane, que de hecho le sucede un poco como todo lo que vivió Cochrane es tan fantástico, es tan poco creíble, que uno realmente dice, pero ¿le habrá pasado esto? Y después uno dice, sí, en realidad le pasó. Entonces destaca esta figura de Cochrane, que uno de repente ubica vagamente por lo que hizo en Latinoamérica, se menciona en el libro 2 o 3 partes, cuando descubrió una calle acá en el centro, sí, por eso es famoso. Sí. Y una ciudad en la provincia del sur, claro. Sí. Entonces, y aparecen todos los tópicos de la historia lovecraftiana, pero que no llegan a ser formulaicos, no llegan a ser cliché. Tenemos científicos que están investigando hechos desconocidos, que en este caso son también figuras históricas, son los dos hermanos Champollion, que de hecho mencionan en el libro El viejo y el joven. Pero y además que a partir de este libro nos entera que gracias a esto que sucedió acá ellos pueden descifrar, claro, ¿no es cierto?, los jeroglíficos egipcios. Pero está en secreto, solo podemos saber hoy día. Sí. Entonces mezcla, por ejemplo, también los granaderos que estaban con Napoleón, hay muchos detalles de la mitología de Lovecraft que después, bueno, Lovecraft crea este universo, después lo va ampliando el famoso círculo de Lovecraft con Derles y otra gente más, y es muy respetuoso, primero de no reventar esto mostrando al monstruo o mostrando a Cthulhu como la figurita tentacular, etcétera, sino que lo va metiendo muy lentamente en la historia, van apareciendo los acólitos primero, entonces va generando realmente una atmósfera de terror en la cual uno realmente dice, ¿cómo va a solucionar esto Cochrane? ¿Sabes? Imposible. Y lo termina contando la historia. Ahora, cuando yo lo comentaba hoy día, yo percibí acá, cuando uno lee, veo a Cochrane como, más que el personaje histórico, yo lo veo como un héroe pulp, es decir, el tipo que es parte de su vida, ¿no? Es un gran soldado, es un hombre brillante, es un inventor, es un estratega, es un héroe. Básicamente es el héroe típico, es el héroe infalible, el héroe incorruptible, el héroe... ¿Sí? Y además luego es perseguido sí, por sus propios ex aliados, claro, que le da un toque a un... No, pero una cosa bonita y que tiene, por ejemplo, a propósito de ti, que pasa en algunos episodios de Mampato, sobre todo los de la Primera Guerra Mundial, en donde esta gente eran caballeros, ¿no? Somos enemigos, aquí hay dos personajes que se enfrentan, Francia, un francés, y escocés, pero en el fondo son enemigos, pero son caballerosos. Entonces me llama la atención que también rescata esa cosa caballerosa de la guerra antigua, esa cosa de que somos enemigos, pero al mismo tiempo te respeto. Somos enemigos, pero eres un gran hombre. Eso está aquí, hay solidaridad, hay amistad, hay a los que les gustan estas cosas de las aventuras del mar, está todo eso. Yo diría que incluso más que una novela de terror, es una novela de aventuras con monstruos, ¿no? Voy a ver un pequeño fragmento, ¿no? Dice, cuando estuvieron junto al bote del sargento Petit, el sargento Trochón echó un cabo sobre la proa y empezó a acercarlo. Luego uno de los marineros hizo lo mismo a popa, hasta que ambos botes quedaron separados por no más de 1 metro. La embarcación parecía estar vacía.
El sargento Trochón se paró, tomó impulso y dio un salto hasta caer dentro del bote, pero sus botas resbalaron sobre el suelo viscoso y tuvo que afirmarse para no caer al mar. ¿Está haciendo agua?, preguntó el capitán Ebenezer. No, respondió Trochón, no es agua, es sangre. ¿Estás seguro, sargento? Completamente, capitán, no hay señales de la tripulación, salvo... Dios mío, aquí hay un miembro desgarrado. Los marineros del bote del capitán Ebenezer se miraron asustados. ¿Dónde? Aquí a popa. ¿Qué es?, preguntó el capitán. ¿Qué ha encontrado, sargento? Es un brazo. Y todavía lleva restos de uniforme. ¿Pero es de los nuestros? Sí, señor. Y no es de un soldado raso, es el brazo del sargento Petit. Así comienza a introducir lentamente Gilberto este mundo fantástico anómalo en esta historia de caballeros, ¿no es cierto? Hoy día casualmente TVN repone en la noche Caballero de Mar y Capitán de Mar y Guerra, que justamente tiene que ver con este tema, ¿no? Félix, ¿tú eres un fan de Lovecraft o no? ¿O nunca has leído mucho a Lovecraft? No, nunca he sido muy fan de Lovecraft. Yo siempre he sido... Mi literatura fantástica desde niño estuvo más enfocada en Horacio Quiroga y Cortázar. Mira, me llama la atención lo que dices, porque cuando uno ve tu última obra, Vinland, hay unos monstruos, ¿sabes? Al final, sobre todo el tomo 2, creo que es bien Lovecraftiano, aparecen como tentáculos. Sí, pero es que lo que pasa es que esa Vinland está basada en mitología nórdica, que es bastante anterior a Sí. Lovecraft. Y bueno, el Kraken era parte de la mitología vikinga. Hay algo de ese Kraken en Cthulhu, como dice, nuevamente insisto, que estoy usando la pronunciación de Neil Gaiman. Que gringa. Que gringa, claro, Usted- y que está escrito en inglés, pero todos dicen, y el libro profusamente habla de ello, que es un idioma que está hecho para o ser hablado bajo el agua o con otras cuerdas vocales que no son las humanas. Así que es imposible que nosotros podamos pronunciar bien el tipo. Por eso van a haber diversidad de pronunciación y seguramente ustedes tendrán los mismos, ¿no? El mismo Los propios. Gilberto se preguntaba en un video que hizo a los libreros, cuando la gente se acercara a pedirlo, quería saber cómo lo iban a pedir. Si que alguien le dice, deme el libro de Cochrane, ese. Así como... ¿Cómo para decir todo? Yo tengo la sensación de que todo el mundo dice más bien dice chulo. Sí. Hay ¿Entienden una a decir cosa, chulo? De hecho, Gilberto dice chulo. Ah, mira, hay un truco. Por ejemplo, si yo tuviera que entrar y pedirlo, yo lo pediría y haría el libro de Cochrane versus Claro. Uno estornuda. O ese de Cochrane con los tentáculos. Claro, el estornudo te ayuda, es como ese truco en las películas de repente, o el libro de, cuando justo, claro, Rompe la estornuda en la biblioteca cuando rompe Claro. y arranca la página, es lo mismo, cuando lo pides, Pero yo creo que En puede la ser- editorial se ha convertido en todo un tema. Y, ¿Cómo pronunciar el nombre? Claro. Se avergüenza la gente a veces de... ¿Puede A mí, ser un a mí me problema? dicen de distintas maneras en torno al ¿Hay alguna nombre, manera claro, freak entonces me dicen chululo. Chululo. Y Aquí el último claramente es dice el último es chululo, Cachirulo. ¿no? Cochrane versus ¿Cómo? Cachirulo. Cachirulo. Como Cachirulo era la enemiga de 31 minutos, entonces Sí, Cachirulo. yo te voy a comentar eso. Fue riesgoso poner ese nombre, ¿o no? Era parte del ¿Lo juego. pensaste? Dijiste, Sí, ¿sabes porque qué? la gente no lo sabe pronunciar y se puede complicar y hay gente que puede dejar de comprarlo para no pasar el problema de decirlo. Pero hablamos, parece que no hay otros libros. En este momento le preguntaba yo acá a la gente que leo si había otra obra de Cochrane y parece que no hay. No. Histórico no hay ninguno. Había No. hubo algunos, pero no hay La reediciones. última biografía Sí, pero chilena antigua. es como el año 40. Entonces ahora tú puedes decir Cochrane y todos saben que ese es el único que hay. Exactamente. Bernard, ¿qué más, para el público que no ha leído, qué más podemos encontrar en el libro de Gilberto? Que a mí me llama la atención el ritmo que tiene, por ejemplo. En los fines de capítulo son como habitualmente este Hay tipo de una libros, ¿no? cosa bien de folletín que Sí, ocupa por eso, Gilberto, que es ir contando la historia y después cuando comienza otro capítulo hacer un breve resumen de lo que pasó en el capítulo Sí, anterior. me gustó mucho eso a mí. Sí, sí, para que uno no se olvide de lo que ha pasado porque igual pasan muchas cosas. Y que cada final de capítulo tiene un cliffhanger, que Sí. es la tradición de la entrega por folletín, que Sí. lo hizo Sí, el él lo profesor, hizo, sí. de que cada final de capítulo deja con algo así como descubren algo o viene una amenaza y después parte el siguiente capítulo sin la resolución directa, sino que con un preámbulo para mantener el suspenso. Además, mantiene el suspenso capítulo a Sí, capítulo. es un libro que se lee veloz. ¿Ah? Sí. Además tiene, ¿cómo te dijera? Está estructurado, armado como una película o como un cómic. Claro. Porque- Sí, uno podría pasar a cómic así, pero rapidito, fácilmente. Hay que decir, para los que no saben, bueno, Félix es un gran dibujante de historieta y él es el ilustrador de la portada. Por eso estoy acá. Por eso si está no, aquí. no. No es Gilberto Villarroel. No es que apareció de pronto Gilberto de Francia acá. Yo aprovecho de contar algo, los que no conocen, Gilberto Villarreal es periodista de profesión, bueno, todos tenemos un pasado oscuro, yo también, pero él Se le perdona. Él derivó al guión, y de hecho su trabajo previo, él nunca había hecho una novela,
pero sí ha hecho guiones de cine y televisión. Por ejemplo, La fiebre del loco, Andrés Wood, es con guión de Gilberto. La serie OVNI, por ejemplo, tiene guión de él. Nuestro siglo, que era una serie espectacular de historia cotidiana hecha en Chile. Y en cómic, que ha sido un fanático de Lovecraft siempre, primero es guionista de la única película Lovecraftiana hecha en Chile, Sí. que se llama Chilean Gothic, que es un mediometraje. Excelente, Que está Muy muy bien bien, hecho, muy bien, muy bueno. muy bien la adaptación de el universo Lovecraft al cine chileno, además con los medios que se tienen para hacer esa película, que dio vuelta al circuito y todo. Tiene un premio muy especial, que es un premio en un festival de cine Lovecraftiano, porque Sí. hay un festival dedicado a eso, y tiene después la adaptación a cómic. Y originalmente la novela iba a ser un cómic. Él primero se acercó a este proyecto, bueno, estaba el documental histórico sobre Cochrane, y él siempre pensó en hacer una novela gráfica con Cochrane versus Chulu. Y empezó pensando en guión. De hecho tiene un par de dibujantes que le hicieron unas imágenes. Él partió con una imagen, decía que era Cochrane saltando en medio de una explosión, y después se dio cuenta que había una novela. Así que su primera novela tiene además todo este lenguaje, tanto del cómic como del audiovisual. Sí, como digo yo, es una de esas novelas que, como decía muy bien Berna, no se detiene mucho, tiene datos históricos profusamente, pero no hace largas peroratas como de, se detuvo el relato y 20 páginas de lo que hizo Lord Cochrane en tal. No, no es eso. Va pimponeando muy bien lo cosa histórica con la ficción, y además, a mí me gustó mucho eso, que algunos podrán pensar que esto es un error, como el tipo repite al comienzo, te hace un resumen, lo que se agradece, porque a veces uno lee novelas complejas, de thriller, y de pronto uno ya se perdió y nadie ni siquiera te recuerda qué pasó, ¿no? Aquí No hay el flashback ahí en el cine, Claro, que a prueba sí, tonto, claro. se muestran Otra cosa tanto rato. súper interesante de Gilberto es que, por ejemplo, él hizo este guión de Chilean Gothic, que está basado en el modelo de Pickman, Sí. en el cuento de Lovecraft, y es una lectura súper buena, ambientada a la realidad chilena, sobre ese relato. Él después lo publicó en guión. Yo escribí el prólogo de ese guión del modelo de Pickman, le puso, bueno, Chilean Gothic, y después esta novela se puede leer como una relectura de La llamada de Tulu. exacto. Súper inteligentemente, es en el fondo una reversión de un cuento que es clásico, igual que el modelo de Pickman, que debe ser uno de los dos cuentos más conocidos de la mitología de Lovecraft. Entonces, uno no se da cuenta de eso hasta cuando va hasta la mitad de la novela, y funciona muy bien. Sí. Otro fragmento breve, ¿no? El atacante empezó a correr en dirección al capitán Eoné. Este levantó el fusil para recibirlo con un culatazo. El atacante saltó y Eoné, a la luz de un relámpago, lanzó bajo la mordaza un grito de guerra que se transformó en un alarido de terror cuando la culata se fue a estrellar en medio de una cabeza que no tenía rostro, ¿no? Estos son los acólitos de los que hablaba Bernal. Los acólitos del monstruo aparecen antes. Entonces hay una gran aventura a discernir quién es la criatura. Los que conocen la mitología Lovecraftiana van a disfrutar con eso. Y los que no saben nada van a empezar a asombrarse porque no saben lo que viene. Entonces yo creo que es un libro tanto escrito para los fans de Lovecraft como para aquellos que no tienen idea de esto, en absoluto, ¿no? Sí, de hecho mi papá ayer, bueno, me quitó el libro, yo estaba ¿Pero releyéndolo cómo? para hoy, y él no le interesa nada a Lovecraft, nunca le gustaba nada, pero sí estaba muy enganchado con la historia de las armas que describe Gilberto en la novela, y con la discusión sobre, porque esta novela parte justo cuando Napoleón es exiliado pero vuelve al poder. Sí. Es un periodo que dura 100 días más o menos. Entonces, es justo una época histórica bien precisa, entonces estaba como enganchado viendo eso, qué pasaba con Napoleón, y etc. Entonces, para alguien que no sabe nada de Lovecraft, o de terror, o no le gusta, funciona súper bien igual. Hay que insistir en eso. Nosotros fue una de las cosas que nos atrajo también como editorial al momento de publicarlo, que es lo bien realizada que está. Porque es una novela de aventura, principalmente. Ese es su gran género, que usa elementos de la novela histórica o incluso de navegación, que es un subgénero, ¿no? Que los anglosajones tienen una larga tradición. Capitán de Mar y Guerra es Lord Cochrane, de hecho, Exacto. convertido en un personaje de ficción, y es una saga. Y sagas de personajes de marineros hay muchísimas, y hay un público específico para ese tipo de novelas. Y con estos elementos históricos que son muy interesantes, porque cuando uno trabaja este tipo de novela o de proyectos de ficción, como por ejemplo un thriller también, donde por lo general los thrillers con elementos históricos, Carlos Basso también lo hace, y lo más complejo es cuando empiezan los personajes a dar explicaciones para dar un contexto. Y eso es típico cuando en la película, pero ¿para qué estás contando si ya lo saben? Es para que uno lo sepa. Y cuando se nota mucho, distrae, te saca de la Eso historia. no sucede acá. Para nada. Todos los elementos históricos están muy bien estudiados, porque además para eso él tuvo que hacer una investigación gigante que tiene que ver con el documental. El documental de Lord Cochrane,
que se exhibió en UCB, además contó con la participación del bisnieto de Lord Cochrane, que por cosas del azar estuvo en Chile, se contactaron, participó de la serie. Entonces viajaron a Inglaterra, a Francia, a todos lugares donde estuvo Cochrane. El nivel de acercamiento que tuvo Gilberto, que en ese sentido es muy serio en cuanto a investigador, y ahí está la parte de buen periodista, digamos, de un trabajo muy concreto, está puesto acá con muchos detalles, y todos los elementos que aparecen, como decía Ana, que son como fantásticos de Lord Cochrane, son todos reales. Son todos, Claro. y uno empieza Uno dice, ¿será ficción del autor acá o esto es de verdad? Bueno, hay una anécdota Es muy cierto. específica, que la voy a contar, no es un gran spoiler, pero hay un momento en que él utiliza un gadget que es casi como de ciencia ficción, Sí. de steampunk, Claro. donde él saca un artilugio para tomar como de la manga, sale un vasito metálico para un shot de coñac en medio de la batalla, ¿no? Y eso existe. Y no solo existe, sino que él lo averiguó, pero después tuvo la concreción. La semana pasada presentó el documental en Francia y viajaron algunos de los herederos de Lord Cochrane desde Inglaterra para participar del estreno del documental en Francia. Y uno de ellos andaba con este artilugio Con el vaso. y se lo pasó al hijo de Gilberto para que tomara jugo de naranja en él, y subieron las fotos y él estaba impresionado de lo que él había investigado y que solo tenía como referencia haberlo visto concretamente en ese momento ahí, en el lugar histórico además donde ocurrieron algunos momentos de la historia del Cochrane. Entonces, todas esas formas de cada detalle, que sea real, el momento en que ocurre esta historia podría haber pasado, porque es una época que no se sabe qué pasó con Cochrane, son los años perdidos de Cochrane. Él lo Entonces, dice escapó acá. de la cárcel además, porque estuvo preso en Inglaterra por un problema de platas. Claro. Entonces, calza perfecto. Él dice acá que se tomó algunas licencias, por supuesto, dice, Obvio. hay cosas históricas que yo sé que no son así, pero acomodó, arregló cosas para que coincidieran con... Y uno de los con su grandes texto. elementos, que solo lo voy a mencionar, que aparece dibujado ahí, El Fort Fort Boyard. Boyard, ¿no? Que es un lugar real, que es un fuerte impresionante, una fortaleza flotante creada por Napoleón, y que hoy día se ocupa para hacer un reality show en Francia, por ende es muy conocido allá. O sea, se tomaron el Fort Boyard y como que se han agarrado Alcatraz para hacer un reality de preso. Bueno, esto es un lugar que existe y él le da como lugar, hay gente que dice, oye, hay un barco, no. Es como un reality de tortura, creo. Sí, no lo he visto. Está hecho todo, Pero pero más interesante de lo que pensé. hay que verlo entonces. Y este lugar también existe. Y él cuando lo conoció, claro, dijo, esto está ideal para hacer una novela. Una cosa, para cualquiera que quiera ayudarme a contextualizar esto, se nota en Gilberto aquí al guionista de cine, al tipo que tiene la cosa visual, ¿no? Porque la estructura de la novela es muy entretenida, está muy bien puesto todo. Hay personajes reconocibles que se repiten, ¿no? Algunos de ellos van a perecer en esta batalla, ¿no? Es muy interesante eso. Él hace una cofradía de hombres, de amigos, esta cosa que nos gusta tanto de las películas antiguas, ¿no? Esas de último, los dos al vaqueros. patíbulo. Claro, los dos al patíbulo, todas esas grandes películas. Tiene esa cosa del héroe que va y se enfrenta y todos sus amigos saben que pueden morir. Ellos saben en esta batalla, que no voy a contar más, ellos saben que todos pueden morir y mueren muchos de ellos, ¿no? Y puede ser su última batalla contra un dios extraterrestre además. Una cosa muy interesante. Oye, otro fragmento breve. ¿Qué está diciendo?, preguntó el cirujano Miñó. No lo entiendo, dijo el cabo. Parecían dos palabras repitiéndose como una letanía, pero pertenecientes a un lenguaje desconocido. Era evidente que Durant hacía un gran esfuerzo, pues la pronunciación era gutural y sus cuerdas vocales apenas resistían el uso contra natura que el comisario le estaba dando. El sonido era desgarrador e inquietante, y no tenía sentido para los testigos, salvo para uno. No es un delirio, aseguró Champollion Lejeune, ¿no? El joven. Es un estado de trance. El erudito se acercó hasta el escritorio del cirujano, tomó una pluma, la entintó y empezó a escribir sobre sus páginas una transcripción de lo que estaba escuchando, ¿no? El capitán Eoné, el teniente Combasteil y Lord Cochrane se ubicaron a sus costados para poder espiar por encima de sus hombros. Lo que vieron repetido con una simetría aterradora fue el nombre que los hermanos Champollion habían descifrado horas antes en la tablilla de arcilla, acompañado de una palabra nueva: Cthulhu-Fatang. Cthulhu-Fatang, Cthulhu-Fatang. No lo digo más porque vamos a comparecer al ser acá que comparecer. ¿Qué significa esto?, preguntó Lord Cochrane. Es una invocación con un leve ¿dirigida a quién? El joven Champollion sabía que el contenido era antiguo y que correspondía a una lengua en desuso, pero de todos modos hubo un temblor en su voz cuando respondió hablando casi en un susurro: a un dios dormido. Así es como lentamente e inteligentemente Gilberto nos va introduciendo en este mundo real, con elementos reales, pero además fantásticos e inquietantes, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de ilustración? ¿Cómo llegaste a esta imagen icónica? Bueno, fue muy divertido y un Voy a poco... mostrar para allá para que la vean.
lo pasé muy bien haciéndola, y fue un proceso en el cual me pregunto si tenía tiempo Daniel, y bueno, siempre tengo poco tiempo, estoy con los trabajos atrasados, pero era tan interesante de hacer que me hice el tiempo, obviamente. Y lo fantástico además que Daniel tenía todo clarísimo, entonces él en el fondo me dirigió, me dijo, mira, mi idea es la figura de Cochrane en portada y los tentáculos, pero que no veamos más, o sea, no llegar a mostrar a la criatura. y, claro, la criatura. Y lo otro que también me pidió, que era importante que el Fort Boyard estuviera. Acá, que está ahí, ¿no? Entonces, el fuerte. claro. Y Primero era la portada nomás, pero decía, pero si lo vamos a hacer una vuelta entera, ahí podemos mostrar más. claro. Claro, la idea era poder mostrar más, porque y de hecho hay un poco más, la portada un poquito más, algo se pierde, pero en beneficio, digamos, de la edición. Por ejemplo, el vestuario que lleva el personaje, ¿estudiaste? ¿Así se vestía Lord Cochrane? ¿Hay un estudio? Sí, o sea yo para Lo digo porque hay gente que dice, pero un traje cualquiera que parezca un militar, un marino y listo. Me documenté mucho en todas las imágenes que encontré de Lord Cochrane a diferentes años. Todos los videos que encontraste. Hay fotografías Sí, de Lord Cochrane, hay fotografías. pero está muy viejo. Y tiene una cara ya muy extraña, como de gnomo, grande así, cuando ya está muy viejo, y sale con todas sus condecoraciones en la fotografía. Entonces me basé en eso, me basé en todos los retratos que le habían pintado, y además me basé en el personaje basado en él, en Master and Command. Perfecto. La película Master and Command. de hecho, No, bueno, pero- sí, sí, Capitán de Marinette, creo que nos pero mandamos por Master ahí and Command, la ¿no? foto, hay una foto de, Sí, como de foto de Captain and promoción, Command. Master and Command. Master and la foto de promoción de la Se llama película Jacob de donde él está Russell Crowe. una actitud muy Luego, de afiche. claro, estuve pesquisando y encontré muchísimas, no sé dónde, en un sitio escondido, muchísimas fotos de Russell Crowe hechas para promoción, y como que al final no las utilizaron. Y había unas fantásticas. Y bueno, y buscando también las charreteras, todos los objetos que aparecen, por ejemplo, La pistola. el sable, la pistola, Sí, sí. la vaina donde va el sable, ese tipo de cosas. Yo siempre soy muy cuidadoso y por eso me entrampo y me demoro mucho tiempo, pero afortunadamente Daniel me dio así como 2 meses, más o menos, para hacerlo. Sí, ¿no? generalmente nosotros tenemos muy poco tiempo, como suele pasar en todo, para desarrollar ciertos proyectos, o la portada, qué sé yo, pero este proyecto, como venía hecho completo, o sea, la novela terminada, y nosotros programamos, tuvimos tiempo para trabajarla, eso también significó que teníamos tiempo para pensar en la portada y hacerla con tiempo cuando hacemos una portada externa. Claro. Muchas veces la editorial, la mayoría de las portadas se hacen internamente, tenemos un equipo de diseñadores que trabajan las portadas según lo que el editor le va pidiendo, según el libro. Por lo general la portada es un trabajo que hace el editor, no es del autor. Sí. Los autores no tienen mucha relación con la portada. Uno siempre espera su venia o su colaboración, y hay autores que son mucho más propositivos o que dicen esta es la portada o nada, ¿no? Entonces también depende un poco de eso, pero por lo general las portadas, a lo que se hace, hay un viejo dicho en el mundo editorial: el título es del autor, la portada es del editor, y a veces el título también, pero depende Sí, del autor. puede ser también. Pero es como... Hay sugerencias buenas, a veces el editor puede ver cosas que el autora no ve, y a veces eligen mejores títulos que dan cuenta mejor del contenido. Y hay A veces autores sucede. que tienen la idea muy fija y uno Sí. dice, ¿sabes qué? Ese título no va a funcionar, o no va a vender, O sí o no sé funciona. qué cosa. Digamos que sí, Y a hay veces que, sí. no, Porque pero, no se pero va. cuando hay discusión, digamos. Ah, Pero claro. a veces no quieren cambiarlo y uno tiene que respetar su voluntad, y a veces están dispuestos a, pues si alguien de la industria dice, mira, ¿sabes qué? Está funcionando mejor? Te lo aceptan. Lo mismo pasa con las portadas. A veces hay discusiones, a veces hay puntos de vista distintos, pero en este caso, que además tenemos al autor lejos, o sea, estaba en Francia, siempre estaba hace años viviendo ya, hace 1 año y medio más o menos. Entonces, la idea siempre fue la ilustración,
que de alguna manera remitiera, ¿no?, a esta cosa folletinesca. Hay una línea de las novelas históricas que tienen cierto tipo de ilustraciones, etcétera, donde muchas veces hay una figura humana importante. Sí. Uno realiza además como trabajo editorial muchas portadas similares cuando no se han hecho libros así acá, de afuera, para tener referencia. Y siempre estuvo claro que tenía que ser un dibujante chileno y era un par de nombres con los que, y en este caso personal, a mí me gustaba la idea de trabajar. Es una de las cosas buenas que tiene este tipo de trabajo, que uno puede trabajar Sí, gente que le gustaría trabajar. Y coincidimos inmediatamente, yo digo a Gilberto, mira, hay 2 o 3 nombres para que no pareciera la cosa como una imposición, y por suerte el primer analista era el mismo que a él le hizo mucho sentido, porque si bien no se conocían, aunque viene del mundo del cómic Gilberto, conocía perfectamente su trabajo, entonces en ese sentido no hubo ningún problema. Hay una cosa interesante que me gusta del libro, que viene a llenar un espacio que yo creo que no existía también, es que justamente es eso, ¿no? Una historieta, o sea, un libro chileno, con 2 grandes temas, sobre todo Lovecraft, revisitado, que ha sido revisitado por un cuento de terror. Esto es una historia de aventura, y lo otro lo que tú mencionabas, con la portada también hecha por un chileno, un autor chileno. Entonces viene como a esa cosa media chauvinista que uno tiene a veces de echar de menos que no se producía este tipo de libros antes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí pondría también en esta línea el libro de Alberto Rojas, este del... A la sombra... ¿A la sombra del fuego? ¿Así No, se llama? Justamente La la de... sombra del fuego. La sombra del fuego. La del Teniente Bello, Teniente que Bello. realmente es un personaje histórico, pero en fantasía. Sí, que me sí. parece que es otro de los libros que podía entrar La sombra del justamente en esta línea. Sí, el nombre no recordaba. Sí. Porque el otro que tiene de él, Es más fantasía heroica. claro, más fantasía heroica. Pero el otro que va en esta línea es justamente ese de Alberto. Que me Sí, parece que es a mí totalmente- es como entronca más- más o menos en esta Como línea. super steampunk. Claro, pero también todo un personaje que existió en Chile, y lo mezcla con fantasía De hecho, delirante, ¿no? responde la pregunta, ¿qué pasó con el Teniente Bello? ¿Dónde está? terminó? ¿Dónde está ahora el Teniente Bello? Claro. Y él cuenta en esa novela, una novela muy entretenida también, que me parece a mí que está en la misma línea de la que está intentando hacer Gilberto con esta novela, y que cuando ustedes la lean van a darse cuenta que al final, al estilo James Bond, dice él, Cochrane volverá, ¿no? Ella se entusiasmó con este personaje y parece que vienen más aventuras, así en este estilo, en los textos folletinesco pulp, que digo yo, que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, él lo dice en la carta que está trabajando una segunda novela. Nosotros nos encantaría seguir publicando las historias en esta línea de Gilberto, eso va a depender de los lectores, cómo va a ser esta cosa. Sí, sí, sí. Así que entre más libros compren, más seguro es que habrá una Hay gente que pensaba comprar 10 ahora, pero no sabemos. Ojalá sea Siempre así. digo esperanza, pero... El último texto, uno de los penúltimos en realidad, para que vayan entendiendo cómo va esto, dice: el barril había consumido su mecha, estallando en el aire antes de tocar el fondo. Lo que alcanzaron a advertir durante aquel instante fue una imagen que sus ojos, en principio, rechazaron, porque no correspondía a nada que hubiesen visto antes. La base no era de piedra, sino que parecía una masa viscosa, irregular y móvil, palpitante como un corazón y casi del mismo diámetro de los muros, como si no formase parte de la estructura, sino que tuviese en cambio vida propia. Además, no era plana, sino que poseía un volumen que, gracias al fugaz juego de luces y sombras que provocó la explosión, se proyectaba hacia arriba, lo que les permitió confirmar a qué correspondía realmente aquella forma movediza. Era una cabeza, ¿no? Y ahí, nuevamente, ¿qué pasa? Entonces, próximo capítulo, ¿qué mierda está pasando acá? Eso es lo que logra Gilberto brillantemente, creo yo, ¿no? Con una prosa muy rápida, insisto, ágil, pero entretenida. Todo el rato están pasando cosas, y me parece a mí yo lo dije ahí en internet, creo que es de las que he leído de los últimos años, porque así, por ejemplo, Pachapulay para mí es una novela maravillosa también de aventuras, y muchas más, pero creo que de los últimos años es la mejor novela de aventuras, no se me enojen, estoy diciendo aventuras que he leído en Chile, porque otros son terror, ojo, yo me pongo el terror y la ciencia ficción en otra área, que hay buenas, pero estoy hablando solo de aventuras, y no sé si hay muchas más de aventuras últimamente, ¿verdad? No. Hay thrillers, ¿no? Están los de Carlos, los de Pancho. Es que es como una especie de aventura decimonónica clásica. Exacto. Entonces, de ese tipo de novelas no... O sea, han habido revisitaciones históricas, pero más serias, ¿no? Como la vida real de un... Sí, claro. Pero este es como el sueño que nosotros esperamos hace tiempo, una cosa que me extraña más, Lovecraft, ¿no? Maravilloso. Que recordemos que según la mitología Lovecraftiana, el monstruo está cerca de las costas de Chile. Exacto, frente a nuestras costas, ahí está, uno busca, podría encontrar el lugar exacto donde está la criatura. Por eso sería muy interesante que pudiéramos terminar publicando la serie de novelas que tiene Gilberto pensadas en torno a estos personajes Cochrane y Lovecraft, porque obviamente alguna de esas tendrá que tener que ver con Chile mucho más directamente. Sería ideal. Oye, quiero abrir ya el comentario del público para que nos pregunten, comentemos el libro ahora.
para que podamos pasar después a las firmas que va a hacer Félix de los pósters que se van a regalar aquí a quienes compraron el libro. Quiero aprovechar para retomar tu comentario chauvinista, Sí. ¿vale? Y preguntarle a Daniel y a los que quieran contestar, preguntar y rebatirme, digamos, si cabe. El otro día, con Carlos Vaso, él tiene una novela, entonces que la quiere publicar. La de Sherlock, la de Conan Doyle. Claro, entonces dijo, lo que pasa es que como no tiene nada que ver con Chile, como que no me pescan. Entonces existe, ahora yo tengo 55 años, yo me acuerdo que durante mucho tiempo cualquier cosa que tuviera que ver con Chile no era bonito, digamos. Entonces, No era bien visto. No era bien visto. La música chilena, todo era Nueva York, Europa, pero me da la impresión que últimamente, por lo que yo he visto conversando con editores, si la cosa tiene algo que ver con la historia de Chile, o con algo que pasa en Chile, o que esté la moneda, o que esté como que provoca más interés en el público. ¿Es correcta esa apreciación o no, señor editor? A ver, justo en la semana me llamaron, creo que era un periodista del Mercurio, me imagino que va a salir mañana, era un artículo sobre este fenómeno editorial, que para mí es evidente, digamos. Hoy día los libros de ficción más vendidos, porque en la no ficción siempre se ha mezclado la novela con la nacional con la internacional, y hay autores, qué sé yo, pero si uno hoy día mira las listas de ranking de los libros más vendidos en no ficción, de 10, 9 u 8 son chilenos. Chilenos, pero que además hablan de Chile. Algo que hace 5 o 10 años no era. Hay un hito, creo yo, estoy aventurando una hipótesis muy rápida, pero tuve que ver hace unos años atrás, el 2013 de hecho, cuando se cumplieron los 40 años del golpe militar, hubo un nuevo boom por el pasado reciente chileno, por las cosas que nos habían dicho. Esa letanía que hay que hasta cuándo se habla de esto, hasta cuándo dejemos de pensar en el pasado, que por lo general lo decía la misma gente interesada en que no se hablara de eso, cambió. Televisión dio estos reportajes, las imágenes secretas de Chile, creo que se llamaba algo así, que eran los documentales que no eran secretos, habían estado siempre ahí, pero no nos mostraron en televisión abierta. O sea, en Chile nunca se mostró la batalla de Chile. Que pero mucha gente se fue la primera vez que lo vio. Exactamente, que están en YouTube, que se salía Benjamín Vicuña y mostrar estos documentales, y fue un boom de sintonía. De hecho, hubo campañas de la derecha contra Chilevisión al CNTV porque estaban impulsando el odio, me acuerdo. Fue bien, y eso no fue el único, hubo varios. Sí. De hecho, hubo muchos libros publicados en esa fecha que tuvieron éxito y entraron al ranking. En el sello Aguilar, yo todavía no estaba en la editorial, pero Aguilar tenía un libro ese año, que fue La Ciudad en Chile, de Carlos Vaso, que le fue relativamente bien. De ahí en adelante ha habido series de televisión, la de Andrés Wood sobre Carmen Hertz, El Ecos del Desierto, los Archivos del Cardenal, en ficción, y muchos libros de investigación que ha empezado a crear esta necesidad de revisar hacia atrás con una mirada que no esté comprometida o que no sea la oficial. Y obviamente el boom que provocó Jorge Baradit con La Historia Secreta de Chile, ¿no?, del cual va a salir su tercera parte, y justo ahora viene además el programa de televisión, es indudable que hay algo ahí. De hecho, muchos libros que quizás años atrás no se hubiesen publicado, o que se hubiesen publicado no habría pasado nada, han entrado al ranking empujados por este boom. Piensen que además de los de Jorge Baradit está Historia Freak de Chile, el de Rodrigo Lara, que se me olvidó el nombre, Patria... una cosa así, La Patria Sospechada, están los libros de Carlos Tromben, están, en fin, investigaciones periodísticas, memoria, y hoy día hay una necesidad por revisar la historia, pero desde otro punto de vista. Esta cosa del no oficial, que se junta con toda esta idea de que los medios nos mienten, de que ha habido una sola punto de vista, de no el duopolio, en fin, etcétera, etcétera, al punto de que yo creo que es indudable que hoy día lo que tiene que ver con Chile, pero con eso, con revisar la historia pasada y reciente, con una mirada no oficial, se ha convertido en algo muy, muy potente editorialmente. Sí. Oye, o la última pregunta, que estamos ya casi a punto de terminar, o un comentario final de ustedes, ¿no? Bueno, mientras piensan, o ustedes si quieren decir yo el último fragmento. Dentro del lanchón y sin testigos para presenciarlo, una mano emergió desde debajo de la vela que cubría los barriles de pólvora y tiró con fuerza el nudo que cerraba un extremo, hasta que el dueño de esa mano pudo asomar completamente su cabeza y salir de su momentáneo encierro. Era Lord Cochrane, el fugitivo de la cárcel de King's Bench, el náufrago del Rising Star,
el capitán de mar y guerra, el mejor enemigo de Napoleón, el diablo, ¿no? Ahí yo creo que esa frase pinta muy bien, ¿no? Pero el personaje es increíble, ¿no? Yo por eso insisto, como un Doc Savage literario, que es increíble, ¿no? Es el héroe que uno siempre esperó leer y que uno leyó siempre de niño. Ese héroe infalible, ese hombre incorruptible, ese hombre inteligente, ¿no? Un hombre que va a la batalla y que sabe que puede morir y se enfrenta nada más que al monstruo de Lovecraft, ¿no? Tiene mucho de, yo pensaba en Sandokan. Exacto. Tiene mucho de Sandokan, de las novelas clásicas de Salgari, y tiene mucho también de los héroes científicos de Julio Verne. Exacto. Entonces es... Porque acá hay muchos gadgets acá, ¿no? Hay muchos gadgets que se crean de manera como casi muy rocambolesca, muy como casi fantástica, y además hay un tema con la ciencia, como por ejemplo, me voy a ubicar por las estrellas, o sea, hay un tema que Cochrane también es un tipo que sabe, y que sabe de ciencia, y que la emplea un poco como contra esta amenaza fantástica. Entonces, es bien... Ya, tiene que ser todo muy rápido lo que van a Voy a proponer. cerrar con Hay dos preguntas para eso. pero- Vamos a Pequeña. a ver. Creo que tú has dicho un punto clave, el personaje, era yo, ¿no? Sí, sí. Disculpa. Para mí, por lo menos, conociendo la historia de Lord Cochrane, que está ligado, digamos, su vida como marino, como especie de guerrero, un poquito corsario, con la inteligencia. Sí. Y no es una inteligencia solo así de marino, es una inteligencia que maneja la ciencia, maneja conceptos, maneja lo que se llama el ilustrismo, ¿no? Él es un Es un tipo culto. representante, Sí. el representante de una época Exacto. ilustrada, donde los valores del el ser ilustrado, el ser culto, el conocer, el conocimiento, era también incorporado a la vida de una persona como un militar. Eso está muy Cosa bien que retratado tal vez acá. no es tan clara en la actualidad. Sí. Pero está muy bien retratado en el libro, sí. Disculpe, eso me salió. Pero sí, en eso yo creo que si ustedes lo reflejan, a mí me va a gustar, porque Sí. es justamente uno de los rasgos y las características de Corsario, el tipo que engañaba, que presentaba Un tipo banderas que seductor, no eran. claro, que engaña, pero también Claro, es un pero caballero. usaba principalmente, bueno, la audacia, la estrategia y el conocimiento. Y eso para mí Sí, tiene todos los ingredientes del héroe clásico. Para mí un héroe y del- inteligente. Es que es el héroe romántico en el sentido del romanticismo, en el sentido de es ciencia al servicio del hombre, un poco estoy pensando como desde los científicos locos que crean, no sé, Frankenstein, Oh, Dios mío, no puede ser. hasta... hay un libro muy bueno que... ¿Leíste el libro ese de Turner? Hay un libro de Turner que se llama La Era de los Prodigios y que cuenta justamente la figura del sabio romántico, en el sentido de alguien que crea un artilugio, en este caso como Cochrane, crea estos artilugios de guerra que son para acabar con las guerras. Es un poco como... Él lo menciona en el libro, perdón, varias veces, es como Sí. la última defensa. Cuando ya no Claro. podemos hacer nada, utilicemos estos, que yo los sí son peligrosísimos, Claro. pero usémoslos solo como último recurso. Sí, hay incluso mencionan también, por ejemplo, a Davy y a Faraday, que son como químicos famosísimos ingleses, contemporáneos de Cochrane, y que tiene que ver con esta idea de investiguemos para aumentar el conocimiento de la humanidad. Entonces, se ve reflejado... Pero ahí había un deseo irrefrenable de conocimiento, era positivo ver eso. El mundo venía abriéndose a un Sí. mundo maravilloso gracias a la tecnología. Y lo relaciona también con la poesía de la época. De hecho, Byron, Shelley eran poetas románticos que además tenían una afición por la ciencia. Entonces, es re interesante que, claro, Cochrane puede parecer como este personaje incorruptible, maravilloso, fantástico, pero que tiene ese lado también romántico y tiene ese lado de que no todo lo que hace lo hace bien. Sí. Tiene errores también, Por también se supuesto. equivoca, le pasan cosas. Sí, disculpe, y también Byron, no tan solo o sea, el tema de la ciencia, pero también el tema de la aventura y Y del, la del ropa, esfuerzo claro. físico. Ujú. O sea, él también hizo proezas físicas como cruzar un canal, él tenía un problema en la pierna y la cruzó a nado, esas cosas. Sí, La claro, naturaleza. está eso de desafiar la naturaleza, o de encontrarse con esa naturaleza salvaje, Claro. porque es un reflejo Y de... que la ciencia en el fondo intente domarla. Exacto. Como esa idea de naturaleza no ciencia. Entonces, es súper Sí. bonita. Sí, había una pregunta que Sí, tenía. tú tenías Sí, una... sí, yo quería hacer una pregunta, aprovechar que está Daniel acá. Yo creo que la ley del derecho de autor está publicada y todos nosotros podemos llegar a ella, pero siempre hay mitos en torno a eso. Entonces me gustaría que a lo mejor tú nos dieras luces con respecto a cómo las editoriales están tomando esto de que hay derechos de autor que están ya caducando y que quedan como derecho patrimonio de la humanidad. Y a lo mejor se pueden hacer experimentos. ¿Estás refiriendo a Lovecraft? En este caso específicamente a Lovecraft, pero desde el punto de vista editorial,
¿Qué pasó ahí? Como para que nos den luces. En el momento que tú tomas como referencia una obra de un autor que los derechos ya son universales, entonces no hay ningún conflicto. En el borrador original, incluso, creo, porque además es muy ordenado, Gilberto se nos mandó el libro casi hasta con la contratapa, que uno la hace de nuevo, pero hay autores que hacen la biografía, la contratapa y los detalles en el prólogo. Venía inscrito, que es una cosa que realmente uno hace en la editorial, y tenía una frase que decía, basada en el relato, la llamada de Chululu, de H.P. Lovecraft. O sea, él hacía eso, o como por ejemplo pasa en algunos casos, en el caso que yo comentaba de Orgullo, Prejuicio y Zombie, el autor pone su nombre junto al de Jane Austen, que para algunos es peor, o sea, mejor que no lo ponga, pero es parte del juego, porque en el fondo lo que él hace es reescribir con textos que son tal cual los de la novela. Acá no, acá hay una inspiración de un universo hecho con mucho respeto, con el de una persona que lo conoce y que no hay ningún conflicto en tema de derecho. Si lo hubiese, eso ya es imposible. O sea, hoy día tú trabajar sobre la obra, y es lo que pasa que en algunos momentos incluso hubo ciertos fanfiction tan exitosos que hubo editoriales que querían publicarlo, lo cual es totalmente imposible porque tienes que conseguir los derechos de la editorial original y del autor que nunca te los van a dar, no en un fanfiction, ¿no? Y en eso son súper cuidadosos y la ley es muy, muy potente y uno por encima, nosotros tenemos abogados para ese tipo de cosas. Esto no era un caso, no había necesidad de ni siquiera investigarlo con un abogado porque no es así. Pero no es algo que nosotros, que las editoriales estén como pensando en que ahora que se puede, hagámoslo. La editorial por lo general, sobre todo en ficción, recibe las obras que se están haciendo. Nadie va a encargar. Quizás en Estados Unidos sí pasa, ¿no? Funciona Orgullo, Prejuicio y Zombie y hubo 10 editoriales que mandaron a llamar a autores y dijo, hagamos mezcla de cuestiones, hágame un libro de magos o de vampiros adolescentes. De Lincoln. Esas cosas pasan mucho se perpetró esa película. Eso pasa mucho en mercados grandes como afuera. O sea, acá yo creo que hay más intereses personales y yo creo que hay mucha gente haciendo este tipo de cosas acá en Chile que nosotros todavía no los conocemos y muchas de las cuales no serán impublicables porque obviamente toman elementos de obras literarias que están con derecho de autor. Félix, yo sé que tú tienes un proyecto. ¿Se puede contar, adelantar algo de lo que viene contigo en Chile en los próximos meses o aún no? No. Sí, se puede. Bueno, aprovechemos de contar, ¿no? Sí, se puede porque dentro de pocos meses, julio, o probablemente con más seguridad agosto, salga una edición integral, ampliada, corregida, retocada, remasterizada, y con muchos extras y muchas páginas añadidas, nuevas antes, dentro de la historia y al final de Juan Buscamares. Y eso era... ¿Podemos dejarnos Juan Buscamares acá? Hay un público mega nerd que ha traído algunos... Aquí está el Juan Buscamares, que se editó en Chile la primera vez. ¿Qué año es? ¿En 1996? 96. Y luego, 21 años. el primer tomo era en blanco y negro, cuando estabas en Chile, luego te fuiste a Europa, y allá se publicó, ¿no? Muchos más. Esto lo publicó Norma. ¿Acá en Chile? Acá en Chile. Planeta. Esos son, ¿no? Todo esto por primera vez en Chile, desde este momento, se publicó solo el tomo 1 en Chile, quedó inconcluso, inéditamente, y por primera vez se va a publicar todo Juan Buscamares integral con material extra. O sea, todo esto que tú trajiste ahora no vale nada. No sirve de nada. Lo contrario, tiene más valor porque es la primera edición. Yo te sugiero quemar eso. Es de colección. No, te sugiero esto, bótalo. Oye, no sé si hay un comentario que tú quieres comentar. Sí, yo quiero cerrar. ¿Páginas quieres leer tú? No, simplemente las recomendaciones de otro, porque lo recomienda el editor, no tiene ni una gracia. Pues, pero nosotros además consideramos que este libro especialmente era un libro que sabíamos que el que se lo mandáramos le iba a gustar, ¿no? Eso que tú por un país sin... Oye, siempre le paso libros a mi abuela que vive en la playa, que tiene 93 años. Este lo llevé porque y dejé para ir leyéndolo, luego después releyéndolo en la playa. Y lo dejé ahí, lo tomó y en 3 días me dijo, oye, me leí el libro de tu portada. Me dijo, es fantástico, es súper entretenido. Esa es la próxima cuña que vamos a sacar. Está tu papá, o sea, hay un target claro. Yo se lo voy a mostrar a mi hija. Más de 80 años.
No es menor Sí, la no es menor. diferencia de No es menor la detalle diferencia. entre una lectura. Eso demuestra que, yo lo que decía yo, que es un libro que puede leer y acceder cualquiera que ni siquiera sabe quién es Lovecraft y Claro, esto mi no te abuelo puede- no tiene idea de lo que pero funciona. O sea, no necesitas No lo conoce, saber de lo la conoce, lo mitología gustaría. de Lovecraftiana, ni siquiera de que Lord Cochrane existió o no, para disfrutar el libro. Ahora, si Ella- sabes ella- eso, hay una lectura más interesante aún. Claro. No, porque hay gente que piensa que no sabe. Una Una pregunta para más. que lo leyeron. ¿Mantiene el No lo estilo- leímos, nos pagaron para decir eso. Ah, ya. No, sí, yo lo leí. ¿Mantiene el estilo de Lovecraft o por lo que No. por lo que No, yo en absoluto. la verdad agota un poquito eso de la ominosa presencia? No. No, en absoluto. Es un estilo. No, es que no es una revisitación ni una copia. No, ya sé. No hay tanta es Hay una es tradición. solo el tema. Hay No, de claro. hecho, si lo que hay es una búsqueda, sin ser anacrónico, de la escritura de folletín, de la escritura de la novela clásica. Y esa otra pregunta, ¿por qué es que los bestsellers de Dan Brown funcionan con la misma estructura de anticipando un poquito como los capítulos de Batman que decían, sobrevivirá Entonces, sí, el folletín es así. pero estamos hablando de literatura del siglo XVIII, comienzos del XIX, ¿por qué funciona de nuevo? Porque el hook, ese gancho, porque las series de televisión funcionan de la misma manera. Previous. En el último capítulo, ¿no es cierto?, al tipo le disparan y está cayendo por un abismo. Continuará. Flash Gordon de los años 50. El próximo capítulo, Flash Gordon Hay sigue ciertos cayendo recursos de y lo que no narrativa. vimos es que se agarra de una rama y se salva. Es decir, ese hook, ese gancho que queda abierto para el próximo capítulo y que te hace esperar una semana o comprar la próxima novela, eso sigue funcionando hoy y hace 1000 años y seguirá Yo funcionando. creo que nunca ha dejado de funcionar. Lo que pasa es que hay ciertos fenómenos editoriales que tienen ciclos, ¿no? Claro. Bestsellers internacionales como el de Dan Brown han existido siempre. A Chile no llegaban con esa potencia, es otra cosa, digamos, pero Pero JJ Benítez. y hay muchos autores, de hecho Stephen King mismo, que lleva varias Los mismos de décadas. base, no recordemos que también funcionan de la misma forma. Oye, además hay El un tema, Francisco Ortega o sea, también. además del tema del gancho, están pensados como para que te emocionen y te preocupe lo que pasa con la historia, porque pasan tantas cosas y uno no puede imaginar cómo van a salir de eso. Es un poco como decir, ya, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cómo lo arreglan? Entonces, un poco también como las series de MacGyver, no sé. Nudo. Tiene que haber Quizás un lo nudo. raro cosas, es que en ¿cachai? alguna época una literatura más experimental haya sido bestseller, ¿no? O Sí, sea, que se haya leído a James Joyce, a William Faulkner, o sin ir más lejos, no sé, a Cortázar, Claro. que hoy día es cada vez más difícil y la gente está leyendo mucho más una literatura tradicional, con una narrativa convencional, que tiene una estructura mucho más de relato a la clásica, digamos, pero que en algún momento hayan sido, entre comillas, bestseller, libros que trataban de desestructurar la narrativa, que eso es muy 60, 70, digamos, y ya pasó y quizás mucha gente se cansó de eso y volvió a lo tradicional. Y probablemente vamos a volver a la experimentación En algún también. momento. Eso no Todos pasa son de moda, ciclos. sí. Una sola consulta, de hecho, por lo que acaban de hablar del libro que lo vamos a comprar y todo eso. Se me hace que, Bien, lo logramos. Alguien lo va a hacer. Alguien. se me hace que tiene que ver mucho con cómo escribía Dumas. Tiene todo eso también. Sí. Se me hace que tiene harto de eso, entonces, y que tiene mucho también que ver con Salgar y tal como lo Sí, sí, sí. Mire, yo Entonces, una cosa, lo voy a ver y voy a hacer que lo lean los niños en la escuela. Que, hay una cosa muy interesante que tiene Dañando al final. cerebros infantiles. sí, hay que dañar los cerebros ahora. Y es una nota del autor, donde el autor explica precisamente cómo hizo el libro, cuáles son sus referencias, los libros que ha leído, que es súper interesante. Y él leyó y le releyó mucho de literatura tradicional, de aventura pero de navegación. Cita varios autores acá, que no son quizás los más conocidos por todos, pero que él investigó mucho para tratar de hacer ese tipo de libros, ¿no? Que hay una larga tradición, como decía, inglesa, francesa. Piensa en El Capitán de la Triste también. Oh, Tiene claro. como ese tipo de narración. Como... De hecho aquí los nombra, no hay una bibliografía, pero él hace como una especie de making of, que así se llamaba originalmente, le pusimos nota de autor, y ahí explica perfectamente cuáles son, de hecho, de dónde saca ciertos recursos, ¿no? De decir esa frase, lo saqué de acá, como que dice que sacó de James Bond el James Bond volverá, no volverá. Yo lo que quería era, como les decía hace un rato, leer la recomendación de otras personas que les mandamos el libro para pedírsela. Este libro juega con la memoria histórica y literaria de Chile de un modo magistral. Un engendro maravilloso, entretenido y único, Jorge Paradis. Una historia fabulosa, una mezcla entre Julio Verne, Emilio Salgari y Lovecraft, que rescata una figura excepcional, un libro de culto, Carlos Basso, y una deslumbrante novela de aventuras y fantasía, y un muy documentado relato histórico acerca de Lord Cochrane, Francisco Ortega.
Sí. O sea, a todos les gustó. Una cosa Y gratis. que yo quería decir es que además de que uno dice, ya, pero este es un héroe europeo, pero Cochrane es parte de nuestra historia. Sí. Yo nací y me acuerdo, ese nombre lo conocí de pequeño, además estaba la editorial Lord Cochrane, nada más, en donde se publicaron muchas de las historietas que leí en Mampato, por ejemplo. Hay una vuelta ahí, una bonita vuelta de tuerca, que es un personaje totalmente ajeno a la cultura chilena, pero al mismo tiempo muy chileno. O sea, sabemos lo que pasó, lo estudiamos algunas veces y ahora cada vez está siendo más reconocido. Oye, pero están mal pronunciados los dos nombres. ¿Por qué? Porque Cochrane no Yo vi el documental y decía en inglés, decía Cochrane. Cochrane. Pero No, Cochrane, sí, pero Cochrane está bien. Y en el sur le dicen Cochrane. No, yo decía Cochrane. Ya, vamos a hacer Cochrane No, pero por Zulu. y Cochrane Zulu. Zulu. No, Chaka Zulu contra Cochrane. Ese es el libro. O sea, que esperar. Sí. Cochrane, Sí. a la Argentina. Pero no se preocupen ustedes, amigos, en sus casas cuando vayan, pidan el libro de Cochrane contra los tentáculos mortales, algo así. Y la gente de las editoriales... O deme el libro ese con la portada de Félix Vega. Oye, muchas gracias a todos por venir, a pesar de que estamos rodeados de tentáculos hoy día acá en la librería, inaugurando esta mazmorra en donde a veces los libros que no se venden se queman acá, en ceremonias de unas piras ardientes muy extrañas, en ceremonias extrañas que hace la gente, de Queleo, con invocaciones a criaturas extraterrenas. Así que les agradezco a todos y a todos ustedes que hayan venido hoy día, a nuestros invitados y nuestra invitada de hoy, y recuerden, cada semana aquí en Queleo Forestal, nuevas conversaciones con escritoras, escritores, comiqueros, comiqueras, poetas, etc. Y disfruten de Gilberto Villarroel, a quien mandamos un gran saludo desde Chile, su libro Cochrane versus Cthulhu, no sé cómo se dice. Muchas gracias, un aplauso.